fue muy bonito, la verdad. Jugamos juegos que jugábamos de niños. Fue muy épico, la verdad. Teníamos como 25 años sin vernos. Y éramos los 4 mejores amigos de niños. Y hacíamos travesuras. Y pues ya sabes, recordando ahí la niñez. Ajá. Yo Muy bonito, la verdad. hice eso una vez también, muy lindo, nos juntamos y sobre todo algunos que nos gustaba cantar, tocar instrumentos, pero quiere que le Ajá. diga algo, aparte, la experiencia fue bonita, a diferencia que estaban todos viejos, entonces yo a algunos no los veía hace tiempo y estaba acostumbrado, me quedé con la imagen de cuando éramos jóvenes y fue distinto. Para mí fue una bonita experiencia, pero no la repetiría otra vez porque creo que es, fue como quedarse pegado en el pasado, así como querer volver a Ok. quedarse en el pasado. En mi caso, me quedo con Sí. ese momento, pero ¿sabe qué? No nos juntamos nunca más y yo tampoco quise juntarme más. Cada uno siguió sus Ok. vidas y todo el mundo tiene su nueva vida. Creo que no resultó en el sentido de querer hacerlo otra vez, sino que más bien que ese fue el Entiendo. momento nada más. Sí, de hecho, he tenido otros mejores amigos en la vida. Y sí, es verdad que cuando los vuelves a ver, como que ya no hay una conexión. Claro. Pero con estos 4, en verdad fue increíble porque eran como los mismos niños, igualitos, nada más con arrugas, con hijos y con esposas. Claro. Sí, Pero fue bonito sí. porque en México hacemos algo que le llamamos mataperros, los niños. Sé ¿Ya? que no está bien, pero es un popote, un Ajá. pasador que se ponen las mujeres, el pasador, le saca uno filo, dobla eso, lo pone en el popote como para tomar agua y con una liga lo amarras, entonces haces así y ¡fum! Sale disparado. Entonces ¿Ya? imagínense niños jugando a eso. Bueno, Claro. uno de ellos nos trajo de regalo una playera y abajo de la playera venían tijeras, popotes, ligas y pues nos pusimos a hacer mataperros en el parque. Imagínense 4 hombres ya grandes tirándole a los árboles y muy chistoso, Claro. muy bonito la verdad. Sí lo vuelvo a repetir, pero con ellos. Pero me ha pasado como lo que le pasó a usted con otras personas, que ya no hay como una conexión. Claro, y es verdad que es como las mismas actitudes, pero ya con arrugas, ya más Igual. viejito, pero Yo, las yo, mismas actitudes. sí, es como nunca dejamos de alguna manera de ser niñombres, ¿no? Claro, Porque en verdad el hombre es así, la mujer es un poquito distinto, pero el hombre como que sin problemas podemos ir a jugar con el lodo otra vez, ¿no? Digamos, claro. algo por el estilo, ¿no? Entonces Mire, fue muy bonito, ya fuimos. el puera eternus, Ah, significa claro, que es como, la palabra dice, se parece un poquito a eterno, el puera viene siendo como el niño, viene siendo como el niño eterno que no quiere irse de nuestro inconsciente, de nuestro interior y quiere siempre buscar la oportunidad como para volver a demostrarse, a mostrarse otra vez. es muy No es malo. interesante. No sé si tenga que ver con el síndrome de Peter Pan o eso ya es diferente. Es como gente que No, está como en lo esa que pasa, adolescencia constante. claro, lo que pasa es que los síndromes ya están dentro de la psicología clínica. Y el Ok, psicoanálisis en este caso no utiliza el DSM-5 como para sus patologías porque se considera de hecho paciente la persona porque padece eh, y la psicología clínica se usan ya los términos que nosotros conocemos en la actualidad más como enfermedad, como alteración mental. Bueno, enfermedad no es, porque la enfermedad tiene un origen definido médicamente. Pero, por ejemplo, las alteraciones son que tienen que indagar a ver dónde está ese problema, y en realidad son más bien problemas. Por lo tanto, una cosa es la psicología clínica que usa ese manual y esas descripciones que hizo usted con nombre y apellido de las patologías, y en el psicoanálisis es como a modo más general. Por ejemplo, la gente en el psicoanálisis no tiene depresión, ¿ya? Sino que tiene un estado, ¿cierto?, que incluye entre esos lo que hoy día llamamos o conocemos como la depresión, que incluso antes que se conociera como depresión era como antes se le llamaba como estar en las nubes, como que la persona estaba en otro lugar, pero después se le fueron poniendo términos. En ok. el caso, por ejemplo, de los ataques que se ve en la época de Jesús,
Eso también hoy en día se conoce como esquizofrenia, pero en ese tiempo tal vez no se conocía la enfermedad y para la gente era un ataque demoníaco. Si lo Pero asociáramos yo, como, yo, yo le, dígame. yo le pregunto a usted, ¿usted no cree entonces en ataques demoníacos, en el mundo en el mundo espiritual, en el sentido de que existan demonios, ángeles, etcétera? Lo que pasa es que si lo analizamos de esa manera, ahí hay dos respuestas, porque una sería como profesional y la otra sería ya como mi opinión personal. Yo quiero que igual usted haga una diferencia, de repente le voy a hacer algunos comentarios que van a estar relacionados con lo que yo veo a diario Ajá, profesionalmente y las otras van a ser más bien como mi idea y yo voy a decir eso, esto es mi interpretación, mi cosa, porque otra distinta claro, es que esto ya está escrito en algún manual y es de esta manera se ha comprobado que es así, porque la psicología es una ciencia. Por lo tanto, tiene que basarse en hechos empíricos y en estudios científicos, no necesariamente que sea en un laboratorio como lo de Pavlov y el perro, sino que también en estudios, por ejemplo, de casos, como por ejemplo la psicología social, donde se pone un montón de personas para evaluar sus conductas. Como es social, como es una ciencia social, al igual que la medicina, también hay un margen muy pequeño, sí, de alguna discrepancia, por no decir error, porque no todas las personas son iguales, siempre va a haber alguna o un par que nos van a calzar dentro de todo el grupo. claro. Claro, excelente, excelente. No, muy bien, pues para irnos conociendo, ¿no? Yo también estoy de No, acuerdo en que existen ambas cosas. Yo personalmente sí pienso que son ambas cosas, ¿no? mire, yo Pero sí, por personalmente yo supuesto. lo uno, lo unifico. ¿Y sabe en qué sentido? En que Ajá, si bien antiguamente no se conocía como tal en los tiempos de Jesús, lo que es la esquizofrenia, y ellos lo veían como demonios. Eh, Fíjese que yo cuando le digo que lo uno es para mí es como que ese demonio viene siendo la esquizofrenia, ¿me entiendes? Como, no es como que sea una cosa y otra, sino que yo lo uno como que es la misma cosa. Si uno dijera, no, es que es esquizofrenia y no es un demonio, y el otro dice, no, es que es un demonio y no es esquizofrenia, para mí no tiene ninguna diferencia. Es como decir, de acuerdo a la perspectiva como se ve. En ese momento no se podía decir esquizofrenia porque esa palabra no existía. Pero si hablamos de un estado de alteración mental, diríamos que es estar endemoniado, entre comillas. Sería como un estado de alteración mental, que la persona no está actuando con su conducta de manera normal. La gente le tiene miedo a usar ese término, incluso normal, la normalidad. No es que hoy en día con el tema de género, usted dice algo que es normal y la gente dice como que si estuviese hablando de que un hombre y mujer es normal, un travesti, un homosexual no es normal y entran con ese conflicto de la normalidad. Y resulta que dentro de los términos psicológicos la palabra normalidad existe y se usa diariamente en la medicina o en la psiquiatría. Por lo tanto, no es extraño que uno diga esto es normal o es anormal, significa fuera de regla. por supuesto. Anormal en este caso que no está dentro de una regla que está establecida. Dentro de los manuales también se han cambiado reglas con el tiempo, como por ejemplo la homosexualidad. Antiguamente estaba escrita dentro de los manuales como una alteración mental, psicológica o psiquiátrica, o bien, y ahora no, ahora la sacaron y ya no se debiera considerar, según ese manual, como algo anormal. Por eso que, es Claro, decir, sí. que la homosexualidad sería algo anormal, sería en este momento ir en contra de ese manual que ya entraríamos en un problema, se podría hacer una denuncia incluso Sí, de que se le está un sacando... manual, ¿Mm? un manual que digamos que trata de complacer más a ideologías políticas que al conocimiento científico, ¿no? O psicológico. Es decir, de esos manuales, por ejemplo, la disforia de género o todo No, eso, o la no, homosexualidad, la disforia ya, está pero, todavía. ok, 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 pero sí me he dado cuenta que poco a poco van sacando, este, van normalizando actos que son anormales, ¿no? Claro, Porque, ahí por detrás de supuesto, eso hay un pensamiento político, o sea, detrás de eso, si usted sí, me pregunta a mí, yo así a modo de opinión personal, yo le diría que detrás de todo esto, al igual que en la educación, hay una influencia, hay detrás como todo este movimiento
que tiene que ver también con temas políticos, la izquierda y todo ese tema. Yo creo que sí hay movimientos muy fuertes y lamentablemente pasan a llevar igual la libertad de las familias, porque yo considero que todo este tema debe nacer y ser fomentado y enseñado por la familia, no por un Sí, Estado que imponga estas ideologías. Incluso incluyo la religión, por ejemplo, no debiera ser obligatoria en el sentido de que el que no es de cierta religión tenga que hacer una religión que no le han fomentado sus padres. Considero también claro. que debiera ser libre y a mi parecer la religión no debiera ser como tal una asignatura en las escuelas, sino que es más bien un área filosófica, ya así como digamos los principios y los valores que están dentro de la filosofía, que a todo esto la teología también está dentro de la filosofía, eso yo no sé si la gente lo maneja, pero el estudio de Dios está dentro de los conceptos metafísicos filosóficos. Por lo tanto, Sí, como por hay ejemplo cosas que, incluso Aristóteles, ¿no? Aristóteles le encantaba indagar sobre la existencia de Dios y todo esto, y era filósofo. porque todo lo que es logía, que termina en logía, viene del griego, ¿cierto? Que significa estudio de, o por ejemplo, teo, Dios, logía, estudio de Dios, filosofía, Claro. estudio o amor a la sabiduría, al saber, etcétera, etcétera. Psicología, psico, que viene de la palabra alma, ¿cierto? Que Psiquis, significa exacto. estudio del alma. Por lo tanto, el psicólogo lo que estudia es el alma, pero no dentro del contexto como lo conoce la espiritualidad como alma, algo religioso, sino que alma para la psicología, para la ciencia, significa nada más que lo que es la mente. Por lo tanto, la mente se traduce, de hecho, literalmente alma como mente. Por eso que el psicólogo y el psiquiatra hace estudios de la mente del ser humano. Por eso que, como le digo, las terminologías a veces se usan de mala manera, porque estudiar Sí, el alma para la religión es una cosa y para la ciencia es otra cosa. claro, claro, por supuesto. Entiendo y sí puedo ver también que sí hay de alguna manera una cierta conexión, ¿no? No sé Claro. si usted sepa, pero incluso en psicología, por ejemplo, emociones pueden hacer que somaticemos una enfermedad o de repente pasar un trauma puede hacer que lo somaticemos físicamente, ¿no? Entonces, sí va ligado de alguna manera los impactos espirituales, por decir, con, con, con los impactos físicos. Yo Claro, eso personalmente, sí, ajá, perdón. no, no, sí, perdón, perdón, yo Sí, personalmente eso pienso, yo, dígame. no, nos trabamos otra vez es que como tengo aquí mal el internet, por lo visto hay como un delay. Usted habla y luego yo hablo, pero como que se cruza un poco, cosa que no va a suceder más tarde. No, no, adelante, adelante, comente, comente. Claro, lo que pasa es que dentro, todo eso que habla usted del lo que se llama psicosomatizar, ¿cierto? Si usted analiza, viene de la misma palabra psico, que es psique, alma, y somatizar soma, que se hace una experiencia en nuestro cuerpo. Eso está totalmente comprobado por la ciencia, ya específicamente lo que se llama la psiconeuroinmunología. Psiconeuroinmunología. Por lo tanto, todo lo que nosotros, digamos, hacemos, incorporamos a través de la psique, lo que decía usted, lo que usted llamaba espiritual dentro del campo más psicológico es la psique, el alma. Por lo tanto, si uno dice los problemas, son situaciones, yo con usted tengo una discusión, ¿cierto? Me enojé y entonces eso me causa un problema, después me lo llevo para la casa, termino discutiendo con mi pareja, etcétera, etcétera, y eso va creciendo y eso se transforma somáticamente, somatiza ese problema mental en un dolor de cuello, por ejemplo. Eso está absolutamente comprobado. Y resulta que después yo, oye, tengo esta molestia acá, me duele el cuello, o la espalda baja, el cuadrado lumbar. ¿Y qué ocurre? Que yo no sé cómo empezó eso. Voy al médico, me da un remedio para la contractura muscular, pero eso viene de un origen que es psíquico, ¿cierto? Eso es una experiencia, lo que usted decía, las emociones,
pero esas emociones se produjeron por alguna situación específica. Entonces, somatizar absolutamente y de acuerdo, y eso lo comprueba la ciencia 100%. Muy interesante y de hecho, bueno, ya para ir cerrando esta prueba, que al final fue una charla pequeña, igual en otras ocasiones podemos hablar específicamente, por ejemplo, de la psicología y la espiritualidad, ¿no? Y yo solo soy un amateur, en eso sí soy completamente ignorante, pero me gusta, por ejemplo, a mí ver mucho a Jordan B. Peterson, supongo que lo conozco. Este, Hoy en día existe lo que usted dijo, algo relacionado a la psicología y la espiritualidad, y de hecho tiene nombre, ya le pusieron nombre ya ese campo de estudio que yo no estoy muy de acuerdo, sí, pero se llama la psicología transpersonal, y de hecho que es bien famosa en México también. Sí, de Gurdjieff, Incluso, ¿no? Carl Gustav Jung, Gurdjieff son los exponentes, ¿no? ¿no? Máximos, digamos, de esa psicología transpersonal. ¿O me equivoco? sí, sí, Jung, o sea, comienza con ello, pero hoy en día en la actualidad incluso hay personas que están trabajando en ese tema de la psicología y espiritualidad. Yo discrepo un poco porque ¿a qué le llamamos espiritual? Ahí entraríamos a hacer una conversación bien profunda porque eh, eh, ¿qué es lo espiritual? Si tomamos lo espiritual como un fenómeno psíquico, ¿cierto? Como dicen muchos que tiene que ver con la glándula pineal, que a todo esto no hay muchos estudios que comprueben esa situación, pero lo que sí que, por ejemplo, los niños tienen la glándula pineal más desarrollada que los grandes, de ahí que viene la mayor imaginación, ¿cierto? Que ellos también creen muchas cosas que son inexistentes para los adultos, como por ejemplo, eh, eh, no sé, pues quién trae los regalos en Navidad. Entonces para ellos es algo real, las películas, qué sé yo, son cosas que, ¿qué le sacó el diente de la almohada? Si usted le destruye esa ilusión, ¿cierto? Que es parte de la etapa de los niños, usted está también, en cierto modo, matando esa creatividad, esa ilusión, que es parte del desarrollo del crecimiento. Entonces ellos solitos después con el Bueno, pero tiempo se van razonando, digamos. no, fíjese que ahí yo difiero. Es decir, se les quiebra esa ilusión, pero porque les fue creada esa ilusión. De la familia se enseñan todas las creencias, todos Yo los lo sé, sistemas. pero a eso me refiero. Por ejemplo, yo he conocido niños que no celebran eso y siguen teniendo una gran capacidad intelectual y cognitiva. Más bien, yo pienso que psicológicamente mentirle a un niño y que después se entere que durante años fue engañado, eso puede afectarle más psicológicamente. Claro, lo que pasa es que la ilusión o digamos, la amplitud de la mente de un niño, él no lo ve como mentira, porque, por ejemplo, ellos no conocen esos conceptos. Si usted entenderá y un niño comete alguna transgresión, digamos así, de la Torá, no la hace con una intencionalidad. Por lo tanto, ellos no conocen esos términos que para el adulto sería algo negativo. Él se sube a un árbol por la necesidad. Toda psicología del desarrollo, porque hay una necesidad. Y esa necesidad ellos la van a explorar, no tienen el miedo que tenemos nosotros ya aprendido también. Entonces, si él se cae del árbol, o sea, yo tengo al niño ahí subiéndose arriba del árbol, y después se cae y yo le digo, pero ¿por qué te caíste? Y voy y lo reto, qué sé yo, pero mira, yo te dije que no te subieras. Entonces, la cuestión, si lo miráramos psicológicamente, podríamos decir, ¿y el papá en qué momento le dijo, bájate? Si uno le dice, no te subas ahí, fíjese, no es lo mismo. Entonces el niño se le da una orden, como ellos no tienen las operaciones concretas como pensarlo o reflexionar. Por lo tanto, al niño Sí, se le da orden, no reflexión. Entonces la orden no es, ¿por qué te estás subiendo? Eso es una pregunta para que reflexione, eso lo haría un grande. Sino que más bien el niño es, bájate. Sino que, ¿qué es lo que quiero yo que haga? La acción es bájate sí, y siempre con orden de mando, no de por favor, te puedes bajar, porque eso también lo veo mucho en los papás, sino que te puedes bajar de ahí, mira que te vas a caer, y te lo dije y después va el reto. Entonces,
Las indicaciones deben ser claras y puntuales. Estos son los límites. El juego es hasta esa esquina, hasta ese otro árbol, aquí, acá, no se puede pasar. Listo, la orden es clara, se van a manejar de mejor manera. Pero eso también, y todo esto tiene estudio, o sea, todo lo que estamos nosotros conversando tiene estudio. Lo que se llama, ¿cómo se llama? La psicología sobre todo que se utiliza en los colegios, la zona de desarrollo próximo, que significa que yo a un niño lo tengo que dejar que suba, pero yo tengo que acompañarlo en ese proceso, ¿me entiendes? No, Claro. no limitarlo ni tampoco dejarlo solo, sino que ir y acompañarlo, es decir, darle alguna ayuda para que él pueda lograr ese objetivo de alcanzar, por ejemplo, la manzana que está arriba. Si lo dejo solo, es peligroso, se puede caer. Si le digo que no se suba, no va a motivarse el día de mañana a ser una persona exitosa y lograr objetivos. Por lo tanto, el proceso correcto, según la psicología, es la zona de desarrollo próximo. Es decir, que haya alguien que lo acompañe en el proceso y le brinde, por ejemplo, una ayuda. No que le entregue la manzana, sino que una ayuda para poder alcanzarla. Como por ejemplo, mira hijo, ahí tienes una escalera o ahí tienes algo, súbete en esa. Y que ahí se sube, la va a alcanzar, se va a dar cuenta que puede lograrlo, que hay herramientas para lograrlo, y también yo no voy y lo afirmo, sino que me quedo detrás por si acaso se cae. ¿Se fija? Claro, Pero porque él se siente seguro de aventurarse, ¿no? Porque hay un claro, respaldo. No y va si no solo. Sí, digo, no va limitamos solo, pero al la... mismo tiempo, no va solo, perdón, pero al mismo tiempo dejamos que se desarrolle. Es justo lo que hablábamos ayer con estos amigos, de que hoy en Por día eso se llama así, claro. las nuevas generaciones lo verían incluso como peligroso. No toques, no te subas, no hagas, no Claro. esto, no lo otro. Y al final los niños les cuesta trabajo salir en los retos que la vida nos pone enfrente, ¿no? Les cuesta Y trabajo salir eso, adelante de estos retos. y esa zona de desarrollo próximo, si yo no soy partícipe, ahora, se puede entender que toda la gente no sabe estas cosas. Y por eso de ahí la importancia del acompañamiento psicológico, que la gente a veces no, de hecho no sabe lo que eso no significa, no sabe la diferencia. He escuchado mucha gente que comenta o cree que ir al psiquiatra o al psicólogo es como para locos, ¿cierto? Y simplemente es un ordenar esa mezcolanza de ideas que la gente tiene. Ni siquiera es que uno se las ordene, sino que la persona ordena su propio mundo, pero para eso es necesario que alguien le vaya exponiendo esa, ese desorden, como mira, aquí está esto, acá está esto otro, acá está esto otro. ¿Esto va en este lugar? Ah, no, me verdad que va en el otro lugar. Entonces ordenar las ideas, ese es como el trabajo más bien psicológico. Y no hay magia, hay estudios conductuales, hay muchísimas líneas, la que a mí me gusta y la que yo me encanta y desarrollo con mucho, y que incluso estoy haciendo también un diplomado en psicoanálisis. eh, Creo que se relaciona mucho más con mi manera de ver la vida y de pensar las cosas, porque la psicología clínica toma desde, igual que la medicina, toma desde el síntoma para darle una solución a ese síntoma. ¿Ok? El psicoanálisis lo que hace es regresar a la persona a su nivel inconsciente y también hacia el pasado para detectar que las conductas que tiene hoy, que son repetitivas, pero que a veces uno no se da cuenta, vienen de una historia, tienen un pasado, que usted puede bien ser consciente o tal vez no. Y, por ejemplo, una persona puede repetir un patrón de buscar siempre o encontrarse siempre con la misma pareja, el mismo tipo de pareja. Por ejemplo, tiene una pareja, termina discutiendo, se separan, vuelve a conocer otra pareja, vuelve a pasar exactamente lo mismo. No sé si se ha dado cuenta que hay gente que repite ciertos patrones. Sí, Y resulta sí, que yo no claro. los voy a resolver y me va a pasar el mismo problema. Voy a ir nuevamente al médico, me van a dar un tratamiento psicológico. Si es cognitivo-conductual, me van a atacar nuevamente el síntoma de esa emoción negativa para recuperar mi bienestar. Pero mientras
psicoanalíticamente yo no vaya al fondo del origen de ese problema, que puede venir incluso de mi infancia, ¿ya? Que todas las cosas se relacionan como, por ejemplo, cómo yo me sentía con mi madre, con mi padre, que si acaso mi mamá o mi papá estuvo presente conmigo. Si no estuvo presente, es muy probable que yo vaya a buscar presencia en otras personas, ¿no? Entonces, si usted analiza, mucha gente busca en las parejas esa figura que le faltó. Por ejemplo, la figura paterna, la figura materna. Más que buscar una pareja a quien amar como pareja, buscan un padre, porque ese padre estuvo ausente. Entonces, si yo no llego a ese momento, el problema va a persistir y se van a Y repetir las conductas nada de una más y otra vez. es como poner un parche, ¿no? Van poniendo parches y parches, pero no se llega a la raíz del problema, ¿no? Claro, Sí, entonces si hablamos si funciona o no funciona, si es buena o mala, los distintos enfoques, la cognitivo-conductual, claro, funciona, tiene evidencia de que está basada en la evidencia, incluso que resulta los tratamientos. Pero como le digo, no es que una sea mejor que la otra, también debiéramos ir a buscar la causa. Entonces, si ocupamos las dos, vamos a atacar claro, la causa y a la vez también utilizamos las herramientas para las emociones que estás viviendo en este momento, porque también el proceso podría ser muy largo, el psicoanalítico, que la gente de hecho lo critica mucho por eso, porque es extenso, porque no de la noche a la mañana vamos a poder detectar de dónde viene esa circunstancia que a usted le está impidiendo desarrollarse y lograr, eh, como sale en la misma pirámide de Maslow, ¿cierto? No, que hablamos de la base el otro día, pero en la cúspide está la autorrealización, esa es la única, es la claro. última, que significa lograr lo que yo deseo lograr. ¿Cómo voy a lograr algo si primeramente yo no sé lo que deseo lograr? No sé para dónde voy. Entonces es importante, esos temas muy lindos, me encantan a mí sobre esos temas. Muy interesante, hermano, y pues sí estaría bien que luego hiciéramos un programa especial a eso, 1 hora sobre psicología y fe, ¿no? Por decir así, claro, enfocado más a la psicología, pero todo esto es muy interesante, hermano. Y yo soy muy Sí, ignorante en el claro. tema, pero puedo entender cosas porque de manera, como amateur, ¿verdad? Viendo videos y cosas así, antes de conocer la Biblia, yo estudiaba muchísimo a Carl Gustav Jung, Piaget, Jordan Peterson, Gurdjieff, ¿no? Me gustaba mucho eso y durante muchos años yo utilicé plantas que activan la glándula pineal y todo eso, muchísimos años. ¿Escuchó el término melancolía alguna vez? Melancolía, de hecho se usa Sí, mucho en la música, ¿cierto? sí, Bueno, sí, sí, sí. la melancolía viene precisamente del psicoanálisis y que después en la clínica se le llama hoy en día, usted la conoce también, depresión. Entonces, si Ah, sí, analizamos, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno lo ve dentro de el contexto psicológico, a veces son las mismas cosas, pero nosotros las confundimos o pensamos que son diferentes. No, antes que existiera la psicología clínica con la terapia cognitivo-conductual, que es la que usa frecuentemente la psicología clínica, no se conocía la palabra depresión, era la melancolía. claro. Entonces después fue cambiando los términos ya en los manuales, pero estamos hablando de los mismos síntomas. Lunático En es la luna. estar en la luna. Entonces el Pero, lunático no tiene los pies en la tierra, es como eso lo que quiere decir, sino que esto está como en otra parte. Pero también algo que me llama mucho la atención y que incluso lo he visto en los animales es que la luna Diga. llena altera, se pone como agresivas a las personas. Yo me he dado cuenta de eso, o sea, como que cuando hay lunas llenas, no sé por qué, pero hasta los perros se ponen más bravos, ladran. Y Claro, también pienso que por ahí va la cosa, ¿no? Esta idea de lunático, pero también como claro. dices, ¿no? Es como estar volando por allá y no con los pies en la tierra. Muy Exacto. Lo que interesante, usted dice hermano. lo puede encontrar en el Talmud, así que lo invito. Sí, sí, claro, no, o sea, sí lo entiendo, Ahí ¿no? está. No, ojo, lo entiendo porque yo entiendo que también dentro del Talmud, de alguna manera, sin saberlo, estudiaban temas psicológicos o temas que suceden en la naturaleza. Es que es algo que Claro. se puede ver. No solo el Talmud lo dice, también lo decían muchos otros filósofos, o sea, es algo
que se puede notar. Yo mismo lo noté. De hecho, un día íbamos saliendo con un amigo hace años y unos perros que son muy tranquilos, justamente en luna llena salieron todos, y ahí nos tiene casi subiéndonos a un árbol, y sí me di cuenta de que cambia el comportamiento incluso de las personas o de los animales con la luna llena. Bien, interesante. Así como la Entonces, filosofía griega, la filosofía que nosotros conocemos, la que usted puede conocer varios exponentes, tiene que ver con Grecia. En realidad el Talmud viene siendo prácticamente es una filosofía muy similar, pero del pueblo hebreo, del pueblo. Yo haría sí, haría una comparación y me parece muy apropiada. La filosofía no hebrea y la filosofía hebrea que viene siendo todo esto lo que es los tratados talmúdicos. es que debe de haber de alguna manera ciertos como nodos, ¿no? Es decir, puede haber distintas maneras de pensamiento, pero hay cosas que son innegables en la naturaleza de la realidad. Entonces es por eso que muchas culturas tienen puntos en común, porque son cosas que en verdad son muy evidentes, ¿no? Entonces me he dado Claro. cuenta como si hay ciertas similitudes por la evidencia de aquellas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos hablando de la luna, ¿no? Seguro algunos filósofos lo notaron, otros talmúdicos lo notaron, otras personas en otras regiones del mundo también lo notaron y vieron que hay un cierto patrón. Ya cada uno interpretará ese patrón de acuerdo a su cultura, a su religión, a sus creencias, ¿no? Pero son los mismos Correcto. patrones. Muy interesante los Quedó micrófonos. Yo no escuché muy bien. interferencia Ha de su sido un parte. placer, ha sido un gusto esta conversación. Muchas gracias. Sí, un gustazo.